La carretera 77 siempre ha existido en los mapas, una arteria de asfalto serpenteando a través del corazón de un estado olvidado. Nunca fue un lugar popular. No había gasolineras relucientes, ni restaurantes concurrido, ni carteles llamativos anunciando atracciones turísticas. Era solo carretera, campos de maíz interminables a cada lado y un cielo que parecía demasiado grande, demasiado vacío. La gente la evitaba, la consideraban un atajo peligroso, una vía de acceso a la nada. Pero yo necesitaba ese atajo. Necesitaba llegar a Benwood, y la 77 era la ruta más directa. Había escuchado los rumores, por supuesto. Historias susurradas en bares polvorientos, leyendas urbanas compartidas entre camioneros cansados. La sombra. La sombra que te seguía por la 77 al amanecer. Al principio, lo descarté como tonterías, como el fruto de mentes sobrias de gente aburrida. Pero cuanto más me acercaba a la carretera, más insistentes se volvían los susurros. La sombra no era una simple ilusión. Era compartida. Todos, sin excepción, describían la misma figura, la misma forma, el mismo movimiento siniestro. No puedo explicar por qué, pero sentí una necesidad imperiosa de verlo por mí mismo. Una fascinación enfermiza por lo inexplicable. Tal vez era la soledad, el anhelo de algo, cualquier cosa, que rompiera la monotonía de mi vida. Tal vez era simplemente la arrogancia de creer que yo sería diferente, que yo podría desafiar la leyenda y salir indemne. Subí a mi coche al amanecer, la niebla se aferraba al asfalto como un sudario, y me adentré en la carretera 77. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, predecibles. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, pintando el paisaje con una belleza melancólica. El motor de mi coche era el único sonido que rompía el silencio. Pero entonces, lo vi. Una silueta oscura, apenas perceptible en el borde de mi visión periférica. Al principio, pensé que era un árbol deformado por el viento, una roca con una forma extraña. Pero a medida que conducía, la figura se movía, se desplazaba con una sincronía inquietante. Siempre a la misma distancia, siempre justo donde no podía enfocarla completamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor sordo resonando en mis oídos. Intenté convencerme de que era mi imaginación, un truco de la luz, el producto de mi cansancio. Pero la sombra persistía, inamovible, espectral. No era una sombra proyectada por ningún objeto físico. Era como si estuviera, adherida a la carretera, deslizándose junto a mi coche, una extensión oscura y silenciosa del propio asfalto. Intenté acelerar, dejar la sombra atrás. Pero no funcionó. No importaba a qué velocidad conducía, la figura permanecía a la misma distancia, como si estuviera atada a mí de alguna manera, como si fuera parte de mi viaje. Empecé a sentir un frío glacial que me calaba los huesos, a pesar del calor del sol. El aire se volvió denso, opresivo, como si estuviera siendo sofocado por una presencia invisible. Recordé las historias, los relatos de los camioneros, los viajeros perdidos. Todos describían la misma sensación, la creciente paranoia, la certeza de que no estaban solos, la desesperación de saber que no podían escapar. Todos hablaban de la sombra, de su forma indefinida, de su silencio aterrador. Pero lo más perturbador era lo que decían después: la sombra no te ataca, no te amenaza. Simplemente te observa, te sigue, te consume lentamente con su presencia. Miré por el espejo retrovisor. La sombra estaba allí, detrás de mí, tan clara como si estuviera parada junto a mi coche. Intenté enfocarla, discernir sus detalles, pero era como si mi mente se negara a procesar lo que veía. Era una forma humanoide, pero distorsionada, alargada, como si hubiera sido estirada y retorcida por fuerzas invisibles. No tenía rostro, solo una extensión oscura y vacía donde deberían estar los ojos. Comencé a sentir una extraña familiaridad con la sombra, como si la hubiera conocido antes, como si fuera parte de mí, una manifestación de mis propios miedos y deseos más profundos. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba, la carretera 77 se convertía en un laberinto sin fin, y la sombra se transformaba en mi única compañera. ¿Pasaron horas? O tal vez minutos. El tiempo se volvió relativo, irrelevante. Continué conduciendo, impulsado por una fuerza que no entendía, hacia un destino que no conocía.
La sombra nunca desapareció, nunca cambió su posición. Simplemente estaba allí, constante, omnipresente. Y entonces, ocurrió algo extraño. Vi otro coche. Un coche antiguo, destartalado, con un conductor solitario al volante. Me acerqué, moví la ventanilla para intentar saludar, pero el conductor no reaccionó. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero pude ver algo en el espejo retrovisor, la sombra, siguiendo al otro coche, exactamente como me estaba siguiendo a mí. Era la misma sombra, la misma forma, el mismo movimiento siniestro. El otro coche desapareció en la distancia, engullido por la niebla. Me quedé allí, temblando, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Fue entonces cuando lo entendí. La sombra no era algo que me seguía a mí. Era algo que seguía a la carretera 77. Era una manifestación de la propia carretera, una extensión oscura de su alma, un eco de las tragedias y los secretos que había presenciado a lo largo de los años. Todos los que recorrían la 77 al amanecer veían la misma sombra, porque todos estaban siendo consumidos por la misma presencia. Intenté dar marcha atrás, huir de la carretera, escapar de la sombra. Pero era demasiado tarde. La 77 me había atrapado, me había absorbido en su abrazo oscuro. Ya no era el conductor de mi propio destino. Era solo otro pasajero, condenado a recorrer la carretera para siempre, seguido por la sombra, contando la misma historia, una y otra vez. Y ahora, sé que alguien, en algún lugar, está recorriendo la 77 al amanecer y viendo la misma sombra, sintiendo la misma desesperación. Y la sombra, siempre la sombra, sigue adelante. La niebla se espesa. La carretera se extiende interminablemente. Y la sombra me observa. Script, la niebla se espesa. La carretera se extiende interminablemente. Y la sombra me observa. Pero no es una observación amenazante, no es un acecho depredador. Es una observación, contemplativa. Como si la sombra, en su silencio espectral, estuviera tratando de entender algo. ¿Entenderme a mí? ¿Entender la carretera 77? ¿O entender algo mucho más profundo, algo que yo aún no puedo comprender? He empezado a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La carretera no es solo asfalto y líneas blancas. Es una cicatriz en el paisaje, una herida abierta que sangra recuerdos. Puedo sentir la tristeza de los que han pasado por aquí, la desesperación de los que se han perdido, el dolor de los que nunca llegaron a su destino. La sombra parece absorberlo todo, como una esponja oscura que se alimenta de la miseria y el arrepentimiento. Y entonces, empecé a ver imágenes. Destellos fugaces de escenas pasadas, proyectadas en el asfalto frente a mi coche. Una familia riendo en un picnic, un joven pareja besándose bajo la luz de la luna, un hombre llorando junto a la tumba de su amada. Todos ellos, momentos de alegría y tristeza, de vida y muerte, grabados en la memoria de la carretera. La sombra parece ser la guardiana de estos recuerdos, la encargada de preservarlos para la eternidad. Pero no todos los recuerdos son agradables. También he visto escenas de accidentes, de violencia, de desesperación. Un coche volcado, una figura tirada en el asfalto, una mano extendida pidiendo ayuda. La sombra parece ser testigo de todo, absorbiendo el horror y la tragedia como si fueran parte de su propia existencia. Empecé a sentir una extraña conexión con estas imágenes, como si las hubiera vivido yo mismo. Como si fuera el eco de las experiencias de otros, un recipiente para sus recuerdos y sus emociones. La línea entre mi propia identidad y la de los demás se desdibujaba, como si la carretera 77 estuviera borrando mi individualidad, convirtiéndome en una parte de su colectivo inconsciente. Y entonces, vi a la mujer. Estaba de pie al borde de la carretera, vestida con un vestido blanco desgarrado, con el cabello largo y oscuro ondeando al viento. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Parecía esperarme, como si supiera que yo iba a llegar. Conduje lentamente hacia ella, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Al acercarme, pude distinguir que tenía una mano extendida, como si me invitara a salir del coche. La sombra se movió, deslizándose hacia adelante, como si quisiera protegerme de la mujer. Pero yo no podía ignorarla.
Sentía una fuerza irresistible que me empujaba hacia ella, una necesidad de saber quién era y por qué estaba allí. Salí del coche y me acerqué a la mujer. Al estar frente a ella, pude ver que tenía una cicatriz en la mejilla, una marca oscura y deforme que le atravesaba el rostro. Y entonces, lo entendí. Era una de las imágenes que había visto proyectadas en el asfalto, una de las víctimas de la carretera 77. La mujer me sonrió, una sonrisa triste y melancólica. Bienvenido, dijo con una voz suave y quebradiza. Has llegado al final del camino. No entendía lo que quería decir. ¿Al final del camino? ¿Qué quieres decir? La mujer señaló hacia la carretera, hacia la niebla que se extendía hasta el horizonte. La carretera 77 no te lleva a ningún lugar. Te lleva a ti mismo. Te muestra quién eres realmente, cuáles son tus miedos, tus deseos, tus secretos más profundos. Y al final, te consume. La sombra se movió, envolviéndome en su abrazo frío y oscuro. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, que mi mente se nublaba. La mujer se acercó y me tocó la frente con su mano fría. Ahora eres uno de nosotros, dijo. Ahora eres parte de la carretera 77. Sentí que mi conciencia se desvanecía, que me fundía con el asfalto, con la niebla, con la sombra. Me convertía en un recuerdo más, en una imagen más proyectada en la carretera para la eternidad. Y entonces, desperté. O al menos, eso creí. Estaba sentado en mi coche, al borde de la carretera 77, con el sol saliendo por el horizonte. La niebla se había disipado, y el paisaje era claro y brillante. La sombra había desaparecido. Pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla producto de mi cansancio y mi imaginación. Pero entonces, miré por el espejo retrovisor. Y allí estaba, de pie al borde de la carretera, la mujer con la cicatriz en la mejilla, mirándome con una sonrisa triste y melancólica. Y supe que no había escapado. Supe que la carretera 77 siempre me acompañaría, que la sombra siempre estaría allí, observándome, consumiéndome lentamente. Y supe que, algún día, yo también sería parte de la carretera, un recuerdo más proyectado en el asfalto para la eternidad. El motor de mi coche tose, el sonido ronco rompe la quietud matutina. Mis manos tiemblan al accionar el volante. Debo seguir adelante, debo continuar por la carretera 77. No tengo otra opción. La carretera me llama. Y la sombra me espera. La carretera se extiende. El sol asciende. Y la mujer me sonríe.